La noche que el desierto se los tragó, César Tolentino, exmilitar de Sonora, México, con 8 años de carrera, sobrevivió a algo que ningún entrenamiento pudo haberlo preparado para enfrentar. Lo que ocurrió en aquella planicie árida entre Caborca y Los Tajitos no aparece en ningún informe oficial. Los registros fueron cerrados, los nombres borrados, pero César lo recuerda todo. Cada sonido, cada imagen, cada detalle que todavía lo despierta en las madrugadas con el cuello ardiendo y los ojos abiertos de par en par. 6 soldados entraron a esa zona. No todos volvieron. Y los que sí regresaron, no volvieron igual. Lo que está a punto de escuchar es el testimonio de uno de ellos. Era el tipo de misión que parece sencilla sobre el papel. Un destacamento de 6 elementos, todos con experiencia, todos entrenados para operar en condiciones extremas. La orden era patrullar a pie una franja de terreno desértico en la zona norte de Sonora, entre Caborca y Los Tajitos, una región casi sin caminos, sin señal de radio estable, sin presencia humana visible. César Tolentino llevaba 8 años en el servicio cuando le asignaron ese operativo. No era el primero en zonas hostiles. Había cruzado cerros, dormido en el monte, soportado temperaturas que doblan a cualquier hombre. Pero ese desierto era distinto desde el primer momento. No sabría explicarlo con precisión, pero todos en el grupo lo sintieron al llegar. Un silencio que no era natural, como si la tierra misma contuviera el aliento. El calor era brutal, 42 grados a la sombra y casi no había sombra. La planicie se extendía en todas direcciones como un mar de polvo y piedra, cortada de vez en cuando por riscos de roca oscura que parecían vigilar desde lejos. El equipo cargaba todo en la espalda. Agua, equipo táctico, raciones para varios días. Caminaban en silencio, con la disciplina que da el entrenamiento, pero con un peso extra que no venía de las mochilas. Al mando iba el teniente Bermúdez, un hombre de pocas palabras y muchos años de campo. Era el tipo de oficial que generaba confianza solo con estar presente, calmado, directo, con una mirada que daba seguridad. César siempre lo había visto así, sereno, inamovible. Durante los primeros 2 días la patrulla avanzó sin novedades. El terreno era difícil pero conocido en su tipo. Registraron quebradas, revisaron puntos elevados, establecieron campamentos temporales y reportaron por radio las condiciones del área. Sin actividad, sin rastros, sin nada fuera de lo ordinario. Pero al tercer día empezaron a encontrar cosas que no tenían explicación. Fue uno de los elementos del grupo quien lo notó primero. Se detuvo frente a una roca plana que quedaba a la altura del pecho y señaló sin decir una sola palabra. Ahí, trazada sobre la superficie gris de la piedra, había una figura, una serpiente enroscada, con el cuerpo formando una espiral perfecta hacia adentro. No era pintura, no era carbón. Era una sustancia oscura, casi negra, con una consistencia parecida a la grasa, pero que no olía a nada, absolutamente a nada. Revisaron la zona alrededor. Encontraron más figuras. En otras rocas, en el suelo compacto, en el tronco seco de un árbol que llevaba años muerto. Siempre la misma imagen: serpientes, espirales, trazos que parecían hechos con cuidado, con intención. El teniente Bermúdez ordenó documentarlo y seguir adelante. César lo hizo, pero no dejó de mirar hacia atrás. Esa tarde llegaron a lo que los pobladores de las comunidades más cercanas llamaban el Pozo. César no lo supo en ese momento. Lo supo después, cuando ya era tarde para que importara. Era un cráter, no enorme, pero sí profundo, de unos 4 metros de diámetro, con paredes de tierra oscura que bajaban en vertical varios metros hacia una oscuridad que la luz del día no lograba atravesar. Alrededor del borde, alguien había colocado piedras en disposición circular, algunas encimadas con cuidado, como si formaran pequeños altares. Había restos de velas. No velas nuevas, sino muñones derretidos, de cera negra, consumidos casi por completo. Y entre las piedras, distribuidos sin aparente orden pero de una forma que incomodaba verlos juntos, había cráneos de animales.
perros tal vez, o coyotes, limpios de carne, blanqueados por el sol, con las cuencas vacías apuntando hacia el centro del cráter. Nadie habló durante un momento largo. Fue el teniente Bermúdez quien rompió el silencio. Dijo que acamparían cerca, que había reportes de actividad en la zona, risas escuchadas por otras patrullas en el pasado, eventos que no habían podido ser verificados, y que valía la pena quedarse para descartar presencia humana. César quiso decir algo. Miró a sus compañeros. Todos miraban al suelo o al horizonte. Nadie dijo nada. Esa noche montaron el campamento a unos 100 metros del cráter. Las primeras horas fueron normales. Turnos de guardia, silencio de desierto, cielo lleno de estrellas sin nubes que lo cubrieran. César durmió su turno sin problema. Pero a eso de las 3 de la mañana, quien estaba de guardia en ese momento despertó a todos sin gritar, sin alarma, solo con una mano en el hombro de cada uno y un gesto de silencio. Señaló hacia el cráter. Desde allá abajo venía un sonido. No era el viento. No era un animal. Era algo parecido a una respiración larga, profunda, que subía desde el fondo del hoyo, como si algo muy grande tomara aire muy despacio. César se quedó paralizado escuchando. El sonido no paraba. Era constante, rítmico, como si el pozo estuviera vivo. El teniente Bermúdez ordenó mantener posiciones y no acercarse hasta que hubiera luz. Nadie volvió a dormir esa noche. Cuando el amanecer llegó y la luz empezó a extenderse sobre la planicie, el sonido había parado. No fue una parada gradual, fue abrupta, como si alguien hubiera apagado un interruptor en el momento exacto en que el primer rayo de sol tocó el suelo. César lo notó. Todos lo notaron, pero nadie lo mencionó. Era como si hablar de ello lo hiciera más real de lo que ya era. El teniente Bermúdez se acercó al borde del cráter con la linterna encendida y apuntó hacia abajo. El haz de luz no llegaba al fondo. Solo iluminaba las paredes de tierra oscura, húmeda a pesar del calor, y luego la oscuridad se lo tragaba todo. Estuvo mirando un momento largo. Después se retiró y ordenó continuar con la patrulla. Siguieron avanzando hacia el noreste, alejándose del pozo pero sin poder alejarse del todo de lo que habían sentido ahí. César caminaba más alerta que nunca. Revisaba los flancos con más frecuencia. Sentía los ojos en la nuca. Esa sensación concreta de que algo lo observaba desde algún lugar que no podía identificar. Al mediodía encontraron las marcas en el suelo. Estaban en una zona de tierra compacta, sin vegetación, donde el viento no había pasado recientemente porque la superficie estaba lisa. Y sobre esa superficie había huellas. No de botas, no de animales conocidos. Eran marcas alargadas, con 3 puntos de presión que simulaban garras, de unos 2 a 3 centímetros de profundidad, como si algo pesado hubiera caminado sobre ese suelo con pasos lentos y deliberados. El rastro venía de ningún lugar claro y terminaba de golpe, sin señal de que quien lo dejó hubiera saltado ni cambiado de dirección. Simplemente terminaba. Uno de los elementos, un muchacho joven del grupo al que todos llamaban Reza, se arrodilló junto a las marcas y las midió con los dedos. Dijo que no correspondían a ningún animal del desierto que él conociera. Dijo que la distancia entre cada huella era demasiado grande para algo que caminara a ras del suelo. El teniente Bermúdez tomó fotos con el equipo de registro y ordenó seguir. César miró a Reza mientras se levantaba del suelo. El muchacho no decía nada, pero tenía una expresión que César no le había visto antes. No era miedo exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento, como si una parte de él ya supiera lo que estaba pasando sin poder ponerle nombre. La tarde avanzó sin incidentes visibles, pero la tensión en el grupo era tan densa que podía sentirse. Hablaban menos. Las respuestas en radio eran breves. Los turnos de guardia se hacían más largos porque nadie quería quedarse quieto con sus propios pensamientos. Fue cuando el sol empezaba a bajar cuando César vio la silueta. Estaba entre los riscos, a unos 80 metros del grupo. Alta, más alta de lo que debería ser cualquier persona, con una forma que no era del todo recta, sino inclinada hacia adelante, como si cargara algo invisible sobre la espalda que la doblaba. No se movía.
Solo estaba ahí, parada entre las piedras, observando. César agarró el brazo del compañero que tenía más cerca y señaló sin hablar. El otro la vio también. En ese momento alguien gritó que el teniente Bermúdez estaba en el suelo. César giró. El teniente estaba de rodillas, con las manos apoyadas en la tierra, la cabeza caída hacia adelante. No respondía a las voces. Cuando los elementos más cercanos lo agarraron para sostenerlo, él levantó la cara y César vio algo que no olvidaría jamás. Los ojos del teniente no tenían expresión, estaban abiertos pero no miraban nada, como dos ventanas con la luz apagada adentro, y de su boca comenzó a salir una sustancia oscura, espesa, que no era saliva, era oscura como la brea, y caía al suelo sin que el teniente hiciera ningún gesto para detenerla. Intentó levantar su arma en algún momento. Los que estaban cerca lo vieron hacer el intento. Pero el brazo no le respondió. Se quedó ahí, con la mano a medio camino, temblando, como si algo desde adentro le negara el movimiento. El grupo entró en acción de inmediato. Protocolo de emergencia. Evacuar al mando. Establecer comunicación con el punto de extracción. César asumió parte del control junto con el elemento de mayor rango disponible. Empezaron a mover al teniente entre dos personas, cargándolo porque él no podía caminar solo. En ese momento nadie notó que Reza no estaba. No hubo grito. No hubo sonido de forcejeo. No hubo nada que indicara que algo había pasado. Reza custodiaba la retaguardia del grupo. Era su posición. Y en algún punto, entre el momento en que el teniente cayó y el momento en que comenzaron a moverse, Reza dejó de estar ahí. Cuando César lo notó, mandó a dos elementos a revisar hacia atrás. Encontraron solo su casco, tirado en el suelo, a unos 20 metros de donde había estado parado, sin marcas, sin señales de lucha, sin rastro de sangre ni de dirección, solo el casco, en el suelo, como si alguien lo hubiera colocado ahí con cuidado. No había nada más. Buscaron durante varios minutos que se sintieron como horas. Llamaron su nombre. Revisaron detrás de las piedras. Apuntaron las linternas hacia todos los ángulos posibles. Nada. Reza no estaba en ningún lugar que pudieran alcanzar con los ojos o con la voz. El elemento al mando tomó la decisión más difícil. No podían quedarse. El teniente necesitaba atención urgente y quedarse en esa zona significaba arriesgarse a perder más gente. Marcaron las coordenadas de la última posición conocida de Reza, las reportaron por radio con voz tensa y controlada, y comenzaron a moverse hacia el punto de extracción. César cargó parte del peso del teniente durante ese camino. Lo miró varias veces mientras avanzaban. Los ojos del teniente seguían abiertos pero oídos. A veces movía los labios sin emitir sonido. En un momento, durante una pausa breve para reorganizarse, César se acercó a su oído y le preguntó si podía escucharlo. El teniente giró la cabeza muy despacio hacia él y susurró algo que César nunca ha podido repetir sin que se le erice la piel. Dijo: ya nos vio a todos. César no respondió. No supo qué decir. Siguió cargando al teniente y siguió caminando porque detenerse en ese momento no era una opción que su mente pudiera procesar. Pero esas 4 palabras se le quedaron grabadas de una forma que ninguna otra cosa en sus 8 años de servicio había logrado. Ya nos vio a todos. No fue el tono de alguien que delira. No fue el murmullo confuso de alguien que ha perdido el conocimiento. Fue claro. Fue directo. Fue la voz de alguien que sabe exactamente lo que está diciendo, y lo dice porque ya no tiene nada que perder callándolo. Caminaron durante casi 2 horas bajo un cielo que se había puesto completamente negro, sin luna visible esa noche, sin estrellas, porque las nubes habían llegado de la nada, cosa rara en esa zona del desierto donde el cielo despejado era casi una constante. La oscuridad era total fuera del alcance de sus linternas, y César sentía en cada paso que el terreno que pisaba no era el mismo terreno de la ida. No había cambiado de lugar físicamente, pero algo en el ambiente era diferente, como si el desierto que los rodeaba ahora fuera una copia del desierto real, hecha por alguien que lo había visto de lejos, pero nunca lo había entendido del todo. Fue el ruido del motor lo que lo salvó.
Un vehículo militar que hacía una ruta de reconocimiento los detectó con los faros a distancia. El conductor vio las linternas y se desvió hacia ellos. Cuando los elementos del vehículo bajaron y vieron el estado del teniente Bermúdez, no hicieron preguntas. Lo subieron de inmediato y pusieron rumbo al centro de mando más cercano a toda la velocidad que el terreno permitía. César iba en la parte trasera del vehículo junto al teniente durante ese trayecto. Lo miraba respirar. La respiración era débil pero constante. En algún punto del camino el teniente abrió los ojos con más claridad que en toda la noche anterior. Miró directamente al techo del vehículo y luego los cerró de nuevo. No los volvió a abrir. El teniente Bermúdez perdió la vida antes de llegar al centro de mando. Los que estaban presentes dijeron que no hubo convulsiones. No hubo signos visibles de agonía. Simplemente dejó de respirar como quien apaga una vela. Los médicos que lo recibieron no encontraron una causa clara que explicara lo que había ocurrido en su cuerpo. Hablaron de paro, de colapso sistémico, de términos largos que al final significaban lo mismo. No sabemos qué le pasó. A Reza nunca lo encontraron. Las búsquedas que se hicieron en los días siguientes en esa franja del desierto no dieron ningún resultado. Ni rastro, ni señal, ni nada que indicara qué había pasado con él. El caso quedó abierto en los registros internos con una nota que César describió como vaga y sin sentido. Palabras que rellenaban el espacio donde debía ir una explicación pero no explicaban absolutamente nada. César fue dado de baja médica temporal. Pasó semanas sin poder dormir más de 2 horas seguidas. No porque los sueños fueran malos, sino porque en el momento en que el sueño llegaba, su cuerpo lo despertaba solo, como si algo dentro de él se negara a quedar completamente inconsciente, como si alguna parte de su instinto hubiera decidido que dormir profundo era peligroso y no fuera a cambiar de opinión fácilmente. Fue durante esas semanas que se enteró de lo demás. Un compañero que seguía activo le contó, en una conversación corta y en voz baja, que en las 36 horas posteriores a la evacuación del grupo, 7 elementos más de distintas patrullas que operaban en esa misma zona habían perdido la vida, no en enfrentamientos, no en accidentes de tráfico ni por condiciones del terreno. Simplemente habían dejado de estar, algunos en sus campamentos, otros durante patrullajes rutinarios, sin heridas visibles que explicaran nada, sin enemigos identificados, sin ninguna lógica operativa que le diera sentido a lo que estaba pasando. 7 personas en 36 horas, en una zona donde no había registros previos de actividad peligrosa. César no volvió a esa región. Tampoco volvió al servicio activo de la forma en que lo había hecho antes. Algo en él cambió de una manera que no se repara con tiempo ni con voluntad. No es que tenga miedo constante, es algo más profundo y más silencioso que el miedo. Es la certeza de haber estado cerca de algo que no pertenece a este mundo de la forma en que pertenecemos nosotros. Algo que existe en los bordes de lo que podemos ver y entender, y que de vez en cuando se asoma para recordarnos que hay cosas que no controlamos y que nunca vamos a controlar. Cuando habla de lo que vio entre los riscos esa tarde, César no lo describe como una figura confusa o una sombra que pudo haber sido cualquier cosa. Lo describe con una precisión que incomoda escuchar. Dice que era una mujer, alta, doblada hacia adelante, con un aspecto que no era del todo humano aunque partiera de una forma humana. Dice que no se movió mientras la vio, que solo la observó al grupo, con una calma que era más aterradora que cualquier amenaza visible. Y dice que en el momento en que el teniente cayó al suelo, la figura ya no estaba entre los riscos. No se fue. No la vieron alejarse. Simplemente dejó de estar ahí, como si el aire la hubiera absorbido. César cuenta que años después del evento, cuando todo debería haberse asentado en la memoria como algo lejano, su cuerpo no lo deja olvidar. Cada vez que el calendario marca la fase de luna nueva, aparece en su cuello un salpullido rojizo, irritado, que no responde a ninguna crema ni a ningún tratamiento que le hayan dado. Los médicos no encuentran causa. Hacen pruebas, revisan, anotan, y al final dicen que no hay explicación dermatológica para lo que su piel hace en esos días del mes. César no necesita que le expliquen nada. Él ya sabe de dónde viene, sabe que aquella noche en el desierto
algo lo miró de cerca, y que aunque él logró salir caminando de esa planicie árida entre Caborca y Los Tajitos, una parte de lo que estaba en el pozo decidió seguirlo, no de forma visible, no de una manera que pueda mostrarse o probarse, sino de la única forma en que esas cosas se quedan con uno. Hay cosas que el ser humano no debería ver jamás. Hay lugares en este mundo donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una presencia viva, hambrienta, que espera con paciencia infinita. Edgar Garrido lo sabe mejor que nadie, porque él entró a uno de esos lugares, y desde ese día, algo lo siguió hasta su casa. Algo que cada octubre regresa, rasguña su puerta, y le recuerda que lo que vio en aquellas cuevas nunca lo va a soltar. Esta es su historia, y es completamente real. Octubre del año 2015. La sierra entre Chilpancingo y Tlacotepec, en el estado de Guerrero, es un territorio que pocos conocen y menos aún olvidan. Es una zona de cerros interminables, caminos de tierra que desaparecen entre la maleza y silencios que pesan demasiado. Un lugar donde el cielo parece más lejos que en cualquier otra parte y donde la noche cae de golpe, sin aviso, como si alguien apagara una lámpara de un manotazo. Edgar Garrido Reyes, originario de Iguala, Guerrero, tenía en ese entonces 24 años y cumplía su servicio como cabo dentro de las Fuerzas Armadas. Era un hombre joven, de carácter tranquilo, acostumbrado al rigor del entrenamiento y a la disciplina que exige la vida militar. No era el tipo de persona que se asustaba con facilidad. Había crecido escuchando historias de aparecidos y ánimas en pena, como cualquier muchacho del sur del país, pero siempre las había tomado como lo que pensaba que eran: cuentos de viejos para pasar el rato. Lo que nunca imaginó es que un día esos cuentos iban a volverse su realidad. La misión llegó sin mucho detalle, como suele ocurrir en esos casos. El teniente Bermúdez reunió al destacamento una mañana temprano y les explicó, con pocas palabras y tono seco, que había reportes de un grupo armado que se refugiaba en las cuevas de la sierra. 12 militares en total. Su trabajo era localizar esas cuevas, inspeccionarlas y neutralizar cualquier amenaza que encontraran adentro. Simple, directo, al menos eso parecía. Salieron antes del amanecer cargando equipo completo, con la frialdad profesional que da el entrenamiento. Los primeros 2 días transcurrieron sin mayores novedades. Terreno difícil, vegetación cerrada, calor durante el día y frío punzante por las noches. El grupo avanzaba despacio, abriendo paso entre la maleza, revisando cada entrada rocosa que encontraban en su camino. La mayoría eran cavidades pequeñas, vacías, sin señales de actividad humana. Fue al tercer día cuando las cosas empezaron a cambiar. Primero fue la radio. La señal, que ya venía débil desde el día anterior, se cortó por completo esa mañana. Ningún intento de comunicación funcionó. Estaban completamente aislados, sin posibilidad de reportarse con la base. Lo normal en esas circunstancias hubiera sido detener el avance y esperar instrucciones. Pero el teniente Bermúdez tomó la decisión de continuar. La misión seguía en pie. Seguirían adelante. Edgar sintió algo raro en ese momento. No supo explicarlo bien después cuando intentó contarlo. No era miedo exactamente. Era más como una sensación de que algo en ese lugar no quería que estuvieran ahí. Como si la sierra misma los estuviera observando. Siguieron caminando. Fue ya entrada la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, que uno de los elementos del frente levantó el puño para ordenar alto. Todos se detuvieron en seco. Edgar miró hacia adelante y vio que sus compañeros apuntaban hacia un costado del cerro, donde entre las rocas y la maleza se abría una entrada. No era grande, apenas lo suficiente para que una persona pasara agachada, pero de ahí salía algo, un olor, denso, pesado, que golpeaba directo en el estómago. Era una mezcla horrible entre algo podrido y algo quemado, como si alguien hubiera prendido fuego a algo que no debía quemarse. Varios elementos se llevaron la mano a la boca o arrugaron la cara. Edgar tragó saliva y trató de respirar por la boca, y entonces vieron la luz. Desde adentro de la cueva, parpadeando con lentitud,
Salía un resplandor anaranjado. Fuego. ¿Había alguien adentro? El teniente Bermúdez ordenó avanzar. Edgar fue parte del grupo que entró primero. Se agachó para pasar por la abertura de la roca, y en cuanto sus ojos se adaptaron a la penumbra del interior, lo que vio lo dejó paralizado durante varios segundos. No era lo que esperaban encontrar. No había nada de lo que les habían dicho que buscarían. No había hombres armados escondidos, ni equipo, ni señales de que alguien viviera ahí dentro de manera ordinaria. Lo que había era otra cosa completamente. La cueva era más amplia de lo que parecía desde afuera. El techo subía varios metros, y las paredes eran de roca oscura, húmeda, con venas de un color rojizo que parecían casi venas de carne bajo la luz de las llamas. Y las llamas venían de decenas de veladoras negras, colocadas en el suelo con una precisión que no parecía casual, formando círculos y líneas que Edgar no podía entender pero que le producían un malestar físico solo con mirarlas. En el centro de todo aquello había figuras. No eran personas, no eran animales, eran construcciones. Estructuras armadas con lo que a primera vista parecía barro y palos, pero que al acercarse resultaron ser algo mucho peor. Huesos de distintos tamaños, unidos con barro oscuro y algo que parecía cera derretida, formando siluetas que intentaban imitar formas humanas sin del todo lograrlo. Estaban colocadas en círculo alrededor del punto más iluminado de la cueva, como si estuvieran mirando hacia un centro que nadie del grupo quería acercarse a ver de frente. Edgar describió después que en ese momento su instinto le gritó que se fuera, que saliera de ahí corriendo y no mirara atrás. Pero los pies no le obedecieron. Se quedó quieto, con la respiración cortada, los ojos recorriendo cada rincón de aquel lugar que olía a podredumbre y a algo dulzón y nauseabundo que se le pegó en la garganta durante días. Las paredes tenían marcas, símbolos trazados con algo oscuro que nadie quiso identificar en voz alta. Figuras que se repetían una y otra vez, algunas simples, otras tan complicadas que daban la impresión de que quien las hizo había pasado mucho tiempo ahí adentro, con paciencia, con dedicación, con un propósito que resultaba imposible de comprender para cualquier persona normal. No había nadie. La cueva estaba vacía de personas vivas, pero ninguno de los 12 militares que entraron esa noche sintió que estaban solos. El teniente Bermúdez ordenó no tocar nada. Tomaron registro de lo que pudieron y salieron. Nadie habló durante el camino de regreso al punto donde habían instalado el campamento provisional. Nadie hizo bromas. Nadie comentó lo que habían visto. Había un silencio tenso, pesado, del tipo que se instala cuando un grupo de personas ha vivido algo que ninguna sabe cómo poner en palabras. Esa noche Edgar no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía las figuras de hueso en el centro de la cueva, las veladoras negras, los símbolos en las paredes, y sentía el olor. Ese olor maldito que parecía haberse quedado prendido en su ropa, en su piel, en algún lugar dentro de su cabeza del que no podía sacarlo por más que lo intentara. Al día siguiente lograron restablecer contacto por radio y el destacamento recibió la orden de regresar a la base. Hubo interrogatorios de rutina, declaraciones formales, papeleo. Los superiores escucharon los reportes con cara seria y pocas preguntas. No hubo explicaciones. No hubo respuestas. A los elementos se les indicó que tomaran unos días de descanso y que no comentaran los detalles de la misión con personas ajenas al servicio. Y así, en apariencia, el asunto quedó cerrado. Pero para Edgar Garrido, nada había terminado. En las semanas siguientes notó que algo en él había cambiado. No dormía bien. Se despertaba a mitad de la noche con la sensación clara y desesperante de que había alguien parado junto a su cama, mirándolo. Se levantaba de golpe, encendía la luz, y no había nadie. Pero la sensación tardaba en irse. Se quedaba en el cuarto como un residuo, como el rastro que deja a alguien que acaba de salir por la puerta. Sus compañeros notaron el cambio. Él lo negaba. Seguía cumpliendo con su trabajo. Seguía presentándose puntual. Seguía siendo el mismo cabo disciplinado de siempre en apariencia. Pero por dentro algo se había roto. O algo se había instalado. Algo que no le pertenecía y que no sabía cómo sacar. Los años pasaron. Edgar terminó su servicio y regresó a la vida civil.
Se estableció en una ciudad pequeña, lejos de la sierra, lejos de Guerrero, buscando, sin decirlo en voz alta, poner la mayor distancia posible entre él y lo que había visto aquella noche de octubre. Pensó que el tiempo lo curaría, que la distancia ayudaría, que en algún momento los sueños malos dejarían de volver. Se equivocó. En el año 2021, 6 años después de aquella misión, recibió un mensaje de un ex compañero del destacamento, un hombre con quien había compartido aquel momento en la cueva y con quien había mantenido poco contacto desde entonces. El mensaje era corto, directo, y le heló la sangre. Su excompañero le contaba que había regresado a la zona de Tlacotepec por motivos de trabajo, y que mientras recorría la sierra había encontrado algo. Una cueva, con figuras de hueso, con veladoras negras, con símbolos en las paredes, casi idéntica a la que habían encontrado en 2015. Edgar leyó ese mensaje 3 veces. 4. Las manos le temblaban sobre el teléfono. Durante años había intentado convencerse de que lo que vieron aquella noche tenía alguna explicación lógica, que era algún grupo de personas practicando rituales extraños, nada más, que el miedo los había hecho ver las cosas peores de lo que eran, que con el tiempo todo aquello quedaría atrás como un mal recuerdo, y nada más. Pero ese mensaje le dijo algo que no quería escuchar. Aquello seguía ahí, seguía activo. Y si seguía activo después de 6 años, en el mismo lugar, con la misma disposición y los mismos símbolos, entonces no era un grupo de personas. Era algo más antiguo, algo que ese lugar llevaba dentro desde mucho antes de que ellos llegaran, y que seguiría estando ahí mucho después de que todos ellos se fueran. Esa noche Edgar no pudo ni intentar dormir. Se quedó sentado en el sillón de su sala, con todas las luces de la casa encendidas mirando la puerta principal. Y fue entonces cuando ocurrió por primera vez algo que desde ese momento no ha vuelto a detenerse. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuchó el sonido. Venía de afuera, de la puerta principal. Era un sonido lento, rasposo, como algo que arrastrara con fuerza sobre la madera. Un rasguño, luego otro, luego varios, más rápidos, más profundos, como si algo con garras estuviera intentando abrirse paso desde afuera hacia adentro, con una determinación tranquila y segura, sin prisa, como si supiera perfectamente que tarde o temprano iba a lograrlo. Edgar se levantó del sillón sin hacer ruido. Caminó hacia la puerta despacio, con el corazón golpeándole el pecho con tanta fuerza que podía escucharlo en sus propios oídos. Puso la mano sobre la chapa, pero no la abrió. Se quedó ahí parado, conteniendo la respiración, escuchando. El rasguño se detuvo. Silencio total. Luego, desde el otro lado de la puerta, tan cerca que parecía estar pegado a la madera, llegó algo que Edgar describió después como lo más perturbador de toda su experiencia. No fue un golpe, no fue una voz, fue una respiración, larga, profunda, lenta, como la de algo muy grande que estuviera parado justo al otro lado, aspirando el aire con calma, sabiendo que él estaba ahí, al alcance, separado únicamente por unos centímetros de madera. Edgar no abrió la puerta esa noche. A la mañana siguiente, con la luz del sol entrando por las ventanas y los pájaros haciendo su ruido normal afuera, salió a revisar. Y ahí estaban, en la madera de la puerta, marcas profundas, 4 líneas paralelas, largas, trazadas desde arriba hacia abajo con una fuerza que había levantado astillas de la superficie. No eran marcas de herramienta, no eran marcas de animal conocido. Eran demasiado grandes, demasiado profundas, demasiado ordenadas para tener una explicación simple. Sus vecinos no habían escuchado nada. Desde esa noche, Edgar Garrido vive solo y vive con miedo. No un miedo que va y viene, sino uno que se instaló en su pecho como un huésped permanente que no pidió permiso para entrar y que no da señales de querer irse. Duerme con luces encendidas. Revisa la puerta varias veces antes de acostarse. Se despierta en la madrugada con la certeza de que hay algo en su cuarto, parado en el rincón más oscuro, mirándolo sin moverse. Y cada octubre, sin falta, todo se vuelve peor. Durante ese mes, que es el mismo mes en que su destacamento entró a aquella cueva en la sierra de Tlacotepec,
Los rasguños en la puerta regresan. Los sueños se vuelven tan vívidos y tan perturbadores que Edgar ha llegado a no querer cerrar los ojos por temor a lo que va a ver en ellos. Y el olor regresa también. Ese olor que nunca olvidó, el de podredumbre mezclada con algo quemado, que se cuela por las rendijas de las ventanas y llena cada cuarto de la casa sin que haya fuente visible que lo explique. Un olor que le recuerda cada octubre, cada año que estuvo en ese lugar, que vio lo que había adentro, y que aquello que habitaba esa cueva en la oscuridad de la sierra, aquello que rodeaban las figuras de hueso y las veladoras negras y los símbolos trazados en las paredes de roca, de alguna manera que Edgar no puede entender ni quiere entender, lo encontró. Supo dónde buscar, supo dónde vivía, y desde entonces va a visitarlo cada año, con paciencia, sin apuro, raspando la madera de su puerta en la madrugada para recordarle una sola cosa, que lo que se ve en ciertos lugares no se olvida jamás, y que hay presencias en este mundo que, una vez que te reconocen, no te sueltan nunca más. Edgar Garrido sigue viviendo con eso, sigue despertándose en las noches, sigue escuchando los rasguños cuando llega octubre, y sigue preguntándose, cada vez que el olor a tierra y a muerte entra por las rendijas de su casa, si algún día eso que lo acecha va a cansarse de quedarse afuera,